Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Gracias por la presencia de los ángeles, gracias por la dirección y bendición de su Espíritu. Rogamos, Señor, en esta hora que su presencia sea con nosotros, que todo cuanto hagamos sea para la gloria de su nombre. Permítanos descubrir en la vida de Josué los principios necesarios para nuestro desarrollo. En su mano santa nos entregamos, Señor, pidiendo su dirección y bendición. Y lo hacemos en el nombre santo de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces vamos a trabajar con la tercera sección. La serie se llama Los Triunfos de Jehová. Y hoy vamos a trabajar con el nombre de Josué. Y para asunto de grabación, mi nombre es Andrés Portes. En el libro de Números, en el capítulo 27, los versículos 18 al 23 nos presentan a Josué como el sucesor de Moisés. Es interesante tomar en cuenta lo que ocurre en este libro de Números y los detalles que envuelve antes de hablar de Josué como el sucesor de Moisés. Cuando hablamos de los triunfos de Jehová, estamos refiriéndonos a la manera como Dios manifiesta su mano poderosa en beneficio de sus hijos. Números, capítulo número 27, versículo 18 en adelante. Dice el versículo 18, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. ¿Quién está hablando? Dios. ¿A quién le está hablando? A Moisés. ¿De quién le está hablando? De Josué. Note usted que Josué viene junto con Moisés desde Egipto. Se dice que no hay un hombre, no hay una persona en toda la Biblia que haya visto las maravillas que vio Josué. ¿Se entiende? Vio todas las maravillas que Dios hizo en Egipto, vio todas las maravillas que se hicieron a través del desierto y también vio las maravillas que se hicieron en Canaán. Así que este hombre tiene buena experiencia en lo que se conoce como Sidkot Yahweh, es decir, los triunfos de Jehová, los actos de justicia de Dios, la manifestación de los hechos poderosos de Dios. Escuche, desde el mismo principio Dios ha estado interesado en que la fe esté basada en evidencias. La fe es el resultado de la relación con Dios. Las evidencias son las que le dan vida a la fe. Por ejemplo, en el mismo libro de Números, capítulo 14, versículo 31, mire lo que dice. Perdón, Éxodo capítulo 14, versículo 31. Ahora sí. Éxodo 14, 31 dice, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. ¿Y qué dice? Y el pueblo temió a Jehová, y ahora dice, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. La pregunta, ¿cuándo creyó el pueblo? ¿Cuándo vio? ¿Creía Josué? Sí. ¿Había visto Josué? Sí. La experiencia de la fe es el resultado de la comunión con Dios. La comunión con Dios hace posible que la mano poderosa de Dios se active. Cuando la mano de Dios se activa, ocurren hechos portentosos. Entonces, el elemento humano tiene algo que contar, tiene algo que decir. Refiere las maravillas de Dios. ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende, por favor? La experiencia de Moisés, la experiencia de José, la experiencia de Josué, la experiencia de Elías, la experiencia de todos esos personajes bíblicos es solamente un elemento motivador para que usted viva sus propias experiencias. ¿Se entiende ahora? O sea, no es que usted se alimente de lo que ellos comieron, es que usted vea dónde comieron y usted venga y coma también. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Sí o no? Pastor, ¿qué usted me quiere decir? Le quiero decir que la misma experiencia que ellos tuvieron es la misma experiencia que usted puede tener. Y posiblemente mayor, porque usted tiene
el ejemplo de ellos. Y posiblemente ellos no tuvieron ejemplo de otros. De allí la importancia de lo que estamos estudiando. Cuando Dios le dice a Moisés, pon a Josué, escoge a Josué y prepáralo para que tenga el cargo, le da detalles específicos. Y un elemento importante, todo hombre o mujer de Dios está lleno del Espíritu Santo. Números capítulo número 27. Leemos el versículo 18. Jehová dijo a Moisés, toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrá tu mano sobre él. ¿Qué significa imponer las manos? ¿Para qué Moisés tenía que ponerle las manos? Vamos a ver más adelante el significado de este símbolo. Versículo 20. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. ¿Cómo iba a poner Moisés de su dignidad sobre Josué? ¿Recuerdan esta mañana cuando hablamos de Moisés? Que Moisés, Dios le dijo que iba a tomar del espíritu que había en Moisés para poner en los 70 varones. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y tomó del espíritu de Moisés y lo puso en esos 70 ancianos, y esos ancianos profetizaron. ¿Cómo iban a poner Moisés de su dignidad sobre Josué? Pues tomando del espíritu que había en Moisés para darle a Josué. Qué interesante que el hombre pueda compartir el espíritu que Dios le da. Aquí me detengo un minutito. ¿Tiene sentido esto o no tiene sentido? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Se entiende o no se entiende? En el Nuevo Testamento, oraban y le imponían las manos a la gente para que recibieran el Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Y no es lo mismo que está haciendo Moisés? ¿Le gustaría a usted recibir el Espíritu Santo? ¿Le gustaría ser lleno del Espíritu Santo? Un líder cristiano, un líder religioso, es imprescindible que esté ungido del Espíritu de Dios. Es imprescindible. Lamentablemente, el secularismo se ha colado entre las iglesias y hoy día no se habla de liderazgo espiritual. Se habla de cualquier cosa, pero ya no se habla de liderazgo espiritual. Ya ni siquiera se oye la frase, ese es un hombre espiritual, o esa es una mujer espiritual, o esa es una muchacha espiritual, o ese es un muchacho espiritual. Ahora se habla de inteligente, se habla de consagrado y de cualquier otra cosa. Pero la clave de la vida espiritual, cristiana es ser espiritual. Porque en la carne es una cosa, en el espíritu es otra historia. Dios le está diciendo a Josué, mira Josué, para trabajar conmigo hay que estar lleno del Espíritu Santo. Tú me has estado sirviendo como un asistente de Moisés. Ahora tú eres el líder. Yo necesito que el espíritu que yo puse en Moisés esté en ti. Es imprescindible, Josué, que esté lleno del Espíritu Santo. Porque si no estás lleno del Espíritu Santo, entre tú y yo no va a haber una buena comunicación. Tú tienes que estar en el Espíritu para que me entienda a mí. ¿No dijo Jesús en San Juan 4 que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad? Ahora la pregunta a ustedes, para ustedes, ¿qué cosa es vivir en el Espíritu? No pueden hablar todo al mismo tiempo. Adelante. ¿Qué entienden por vivir en el Espíritu? Que el Espíritu te guíe en todo lo que tú haces. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué es vivir en el Espíritu? Habemos aquí a un líder que lo están preparando para dirigir. Y lo primero que le dicen al otro líder es, úngelo con el Espíritu. O sea, si me va a servir a mí, tiene que estar lleno del Espíritu. Y vamos a ver una cita más adelante que son más calientes todavía. Adelante, ¿qué piensa usted que significa vivir en el Espíritu o estar en el Espíritu? Muy bien. Pablo hace una relación entre la carne y el espíritu. Eso está bien. ¿Qué más? Correctamente. Muy bien. Adelante. Así que todo lo que hace es guiado por el poder de Dios. Sometido totalmente a los designios de Dios. Muy bien. Veamos rapidito Romanos 8.1. Romanos 8.1, rapidito. A ver si se establece una relación clara. Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Cómo dice? Ninguna condenación hay para ¿quiénes? ¿Es importante esto de vivir en el Espíritu?
Romanos 8:1, ¿cómo dice? Adelante. Así que los que andan conforme al Espíritu están en ¿quién dice? En Cristo Jesús. Entonces deberíamos nosotros aprender lo que es vivir en el Espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Si estar en Cristo y estar en el Espíritu es lo mismo. Y si estar en Cristo es ser una nueva criatura, entonces los que están en el Espíritu son nueva criatura. ¿Sí o no? Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A y C son iguales. ¿Es así o no es así? ¿Qué está pasando con Josué? Dios le dice a Moisés, imponle la mano. Moisés, úngelo con el Espíritu. Yo no puedo usarlo si no está en el Espíritu. Eso significa que va a ser una nueva persona. Números capítulo 27, versículo 22. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación. Y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado, ¿por mano de quién? Por mano de Moisés. ¿Qué se esperaba que ocurriera cuando Moisés le puso la mano a Josué? Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Discúlpenme, pero a mí me gusta leer la Biblia. ¿No le parece que es mejor? Deuteronomio 34, 9. ¿Cómo dice el 9? ¿Cómo dice el versículo 9? Y Josué, hijo de Nun, ¿qué cosa? Fue lleno de ¿quién? Del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Mi pregunta, ¿estaba lleno Moisés del Espíritu de Dios? ¿Sí o no? Sí. Y ahora el nuevo líder, ¿de quién estaba lleno? ¿Se podía entender este nuevo líder con Dios? Sí, sí, señor. ¿Necesita usted estar lleno del Espíritu de Dios? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué usted cree que deberíamos hacer para estar lleno del Espíritu de Dios? Adelante. Número 1, pedirlo. ¿Qué más? ¿Qué más deberíamos hacer? Obedecer. ¿Qué más? ¿Qué cosa? Aprender de los líderes. ¿Qué más? Cuando lleguen a su casa, lean Mensaje Selecto, tomo 1, página 141. Les dejo eso como tarea. ¿Es imprescindible que el líder esté lleno del Espíritu? Cuando hablamos de Josué, tenemos que hablar de un líder que fue lleno del Espíritu de Dios. Josué contempló todas las maravillas que Jehová hizo en Egipto y en el desierto. También vio los triunfos de Jehová en la conquista de Canaán. ¿Sí o no? Veamos algunos detalles en la experiencia de Josué. Leamos la Biblia. En el capítulo 1 de su libro, versículo 1 al 9, Dios se dirige a Josué. Hay un detalle interesante en el capítulo número 1 y está en el versículo número 8, Josué 1:8. Me interesa este pasaje porque todo líder espiritual está basado en la palabra de Dios. Dice el verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué cosa? Meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice? Y todo te saldrá bien. ¿Cuál es el alimento especial del líder espiritual? La palabra de Dios. ¿Dónde está el eje de ese líder? En la palabra de Dios. ¿Se entiende, por favor? Ahora una pregunta a usted. ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios para un líder espiritual? ¿Por qué? Recuerde que el por qué define la razón y el para qué define el propósito. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué razón? Porque de ahí viene la autoridad. De ahí viene la autoridad, muy bien, ¿qué más? La única fuente de educación que Dios tiene, ¿por qué? ¿Algo más? ¿Un líder debe estar lleno de la palabra de Dios? ¿Sí o no? Una pregunta de examen. ¿Está Dios comprometido con los hombres o está comprometido con su palabra? Y para que Dios, con su palabra, y para que Dios esté comprometido conmigo, ¿de qué debo estar lleno?
¿Se entiende ahora? ¿Se entiende o no se entiende? Si usted no se llena de la palabra, entonces Dios no tiene compromiso con usted. La clave está ¿dónde? En la palabra. Por eso le dice a Josué que nunca se aparte tu boca de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y tú vas a hacer como el libro dice. Capítulo 3 de Josué, versículo número 5. ¿Qué dice el versículo 5? Y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas. ¿Entre quiénes? Entre vosotros. Me gustan los versículos 7 al 13 porque vienen las instrucciones de Jehová. Una pregunta. ¿Está Josué encaminándose hacia Canaán para que Jehová haga la conquista de Canaán, sí o no? ¿Está Dios preparando al pueblo para que la conquista sea posible? ¿Por qué Dios le dice a Josué, amonesta al pueblo que se santifiquen? ¿Por qué tenían que santificarse? No podía Dios entrar y resolver así sin que el pueblo tuviera que hacer ninguna cosa. Dice el versículo 7, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día, ¿qué cosa? Comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Alabado sea el nombre de Dios. Necesitamos que Dios esté con nosotros. ¿Sí o no? Necesitamos la presencia de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Muy bien. ¿Cuántos son casados y no tienen hijos? ¿Cuántos no son casados y no tienen hijos? Les tengo una noticia interesante. Todos necesitamos la unción del Espíritu de Dios. En la experiencia de Josué aprendemos muchas cosas. Desde los versículos 7 al 13, Dios le da instrucciones. Ahora bien, en el capítulo 4, versículo 14, mire lo que dice. Dice el verso 14, en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. ¿Quién está detrás de Josué? Jehová. ¿Quién tiene planes con Josué? Jehová. ¿Quién tiene planes con usted? Jehová. ¿Sí o no? Póngase a pensar por un momento que usted nació con un propósito santo de Jehová. Ahora la pregunta es, ¿en qué punto de la agenda de Jehová está viviendo usted? Usted sabe que las agendas tienen una serie de puntos. Número 1, número 2, número 3, número 4. La pregunta es, si usted conoce la agenda de Jehová para su vida, debe saber en qué punto de la agenda usted está. Si usted no conoce la agenda, entonces tiene que preguntar a Dios, ¿cuál es la agenda para mi vida? La agenda de Jehová para tu vida tiene etapas. Por ejemplo, cuando era niño, bueno, no era tan niño. Cuando era un adolescente, yo quería tener una novia. Y él me decía, ¿no es tiempo de novia? Y yo decía, ajá, todo el mundo tiene novia porque yo no puedo tener una novia. Y no me la dio. Cuando yo fui más grandecito, le decía, ¿y ahora por qué yo no puedo tener mi novia? Y yo estaba con el afán de la novia. Y un día me pregunté, ¿para qué tú quieres una novia? Me dio vergüenza decirle. ¿Quiere una novia para darle abrazo y darle besito también? Y me dijo, no es tiempo de eso todavía. Y así me aguantó hasta que me llegó mi época. Y entonces me dio la negra que tengo. Digo, me dio la esposa que tengo. El negro en la casa soy yo, ella más blanca que... ¿Me están entendiendo? ¿Había un tiempo para cada cosa? ¿O no? ¿Usted sabía que Dios tiene una agenda para usted? ¿Lo sabía o no lo sabía? ¿Sí o no? ¿Le gustaría vivir conforme a la agenda de Jehová? ¿Han visto las estaciones del año? ¿Notan que las estaciones son exactas una detrás de la otra? ¿Notan que no se saltan? Los planes de Dios no conocen ni premura ni demora, pero usted tiene que conocerlos. ¿Tenía Dios planes con Josué? Claro que sí. Por eso ahora Josué está cuidado y protegido por Jehová. Y aparece una y otra vez Jehová detrás de Josué. Versículo 20. Capítulo 4, versículo 20. ¿Cómo dice? Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Cuando iban a entrar a Canaán, ¿qué esperó Jehová? A mí me gusta esto de Jehová. Iban a pasar a Canaán y Jehová no pasó cuando el río estaba bajito.
esperó la época de las lluvias y que el río estaba desbordado. Imposible de pasar. Así que cuando el río estaba desbordado y la gente de Jericó pensaron que jamás iban a pasar con el río como estaba, Jehová le dijo, ¿ahora qué vamos a pasar? Cosa linda. Ahora él va a mostrar los triunfos, su mano poderosa. ¿Y qué hizo? Le dijo al río, mira, párate aquí. Y se hizo un montón de agua. Y entonces le dijo a José, ahora dile que tomen el arca y que se entren los sacerdotes a mitad del río, que se paren ahí, hasta que todo el mundo pase. ¿Qué está haciendo Jehová? Un hecho poderoso. ¿Para qué? Para que los enemigos del otro lado se den cuenta que Jehová es todopoderoso. Y no solo eso, para que los hijos de los que vieron el mar rojo abierto, ¿se acuerdan que toda esa gente se murió en el desierto? Ahora vieran que Jehová es todopoderoso antes de entrar a Canaán. ¿Y cómo entraron? Por la tierra seca. Y el río, el montón de agua parado allá arriba. La gente de Jericó que estaban oyendo ese evento se pusieron temblorosos y asustados. Porque ellos jamás pensaron que Jehová iba a cortar el agua del río para ellos pasar en seco. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Cómo es el Dios que usted cree? ¿Cuánto poder tiene? Nuestra falta de fe, nuestra falta de consagración ha deshonrado el nombre de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? ¿Tiene poder el Señor? ¿Puede el Señor hacer maravillas? A ver, ¿sí o no? ¿Hay algo imposible para Dios? Capítulo 5, versículo 1. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban en el otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, ¿qué dice allí? Desfallecieron su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. ¿Qué quería hacer Dios? Fortalecer a su pueblo y debilitar a los enemigos. ¿Se entiende, por favor? Vamos a hacer un repaso ahora de la vida suya. En este momento, vamos a competir quién habla más alto, En este momento, déjeme hacer un par de preguntas difíciles. Número 1, piense en algo que a usted le esté pasando que humanamente sea imposible resolver. ¿Verdad que cuando tenemos un problema difícil o imposible de resolver, pensamos en alguien que nos ayude? Vamos a ser sinceros, ¿todo sí o no? Pero ¿quién es el que mejor nos puede ayudar? Entonces, ¿quién tiene mejor acceso a Dios? ¿Tiene favoritos Dios? Nosotros hemos hecho una clasificación en nuestra mente que es pecaminosa. Dios no tiene favoritos. Dios es Dios de todos. No importa cuán bajo cayeron como David o cuán asesinos fueron como Pablo. Dios no tiene favoritos. El Dios es el Dios suyo también. Usted tiene el mismo acceso, tiene el mismo derecho. Hebreos capítulo 4. Queridos, ojalá se entienda lo que queremos decir. Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16, ¿cómo dice? Léalo, por favor. Hebreos 4, 15 y 16. ¿Cómo dice? Hebreos 4, 15 y 16. Adelante. Porque no tenemos un sumo sacerdote amén, amén. ¿Y ahora qué dice? ¿Dónde está el trono de la gracia? ¿Cuál es el trono de la gracia? ¿No es el trono de Dios? ¿Cómo debemos acercarnos a ese trono? Confiadamente. ¿Para alcanzar qué cosa? Misericordia. ¿Y hallar qué más? Gracia para el oportuno socorro. ¿Puede usted ir sencillamente delante de Dios con su problema?
¿Lo escuchará Dios? Sí. ¿Puede Dios hacer maravilla a través de usted? ¿Sí o no? Sí, Señor. Entonces, ¿por qué tenemos que pensar en otro? Vamos nosotros. Una cosa nos va a ocurrir cuando vayamos nosotros, y es que el Espíritu va a comenzar a señalarnos cosas que tenemos que arreglar. Y no va a señalar cosas que tenemos que hacer. El problema es que es más fácil tirárselo a otro que hacerle uno frente al problema. ¿Sí o no? Sí. Pero si fuéramos nosotros, habríamos bendecido doblemente. Cuando otro lucha por mí, el otro se lleva mi bendición. Y por eso perdemos muchas bendiciones, por no echar nosotros el pleito. ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? Veamos más. Capítulo 5, versículo 13 y versículo 14 y versículo 15. Si ustedes notaron, número 1, ¿con quién acompañaba a José? Dios. Dios estaba con José. ¿Quién estaba con Moisés? Dios. ¿Quién habló a Moisés? Dios. Mire ahora lo que pasó con Josué. Capítulo 5, versículo 13 al 15. Pastor, ¿qué usted nos quiere decir? Mira, yo lo que te quiero decir es que Dios es tan real, que Dios es tan práctico, que Él quiere tener una relación amistosa contigo, una comunión estrecha contigo. Él quiere hacerse realidad en tu vida. No solo está escrito en un libro que se llama la Biblia, sino que quiere hacerse real en la vida tuya. Josué está preparándose para tomar a Jericó. Imagino que por un momento se retiró de la multitud y se puso a orar. Recuerden que la lucha que nosotros tenemos no es nuestra, es de Dios. Y con quien estamos luchando es contra el enemigo. Pero no tenemos nada que temer porque no somos nosotros los que peleamos, sino el Señor contra el enemigo. Y cuando van a tomar Jericó, así como estaban los demonios preparados para que no tomaran la ciudad, los ángeles habían venido para tomarla. Era una guerra espiritual, era un conflicto cósmico, era un conflicto entre poderes, no era un conflicto de hombres ni seres humanos. Y Josué estaba preparándose para la toma de Jericó, y entonces mire lo que ocurrió, versículo 13. Dice el verso 13, Josué capítulo 5, versículo número 13. Me imagino que Josué se asustó bastante con la aparición de este personaje. Josué capítulo 5, el versículo número 13. Dice el verso 13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Mi pregunta, ¿están en un terreno enemigo, sí o no? ¿Están en un terreno enemigo? ¿Van a tomar una ciudad enemiga? ¿Los enemigos están asustados? ¿Hay que cuidarse de cualquier cosa? ¿A quién ve Josué ahora? ¿Qué tenía en la mano? ¿Cómo estaba la espada? Cuando Josué se acerca Josué con buenas intenciones o se acerca desafiante? Desafiante. Cuando usted tenga que tomar una ciudad para Jehová, llámele como usted quiera, recuerde que hay una persona que está luchando por usted para tomar la ciudad. Versículo 14. Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Si le adoró, ¿con quién está hablando Josué? Entonces, ¿quién está presente delante de Josué? ¿No es el mismo Dios que habló con Moisés? ¿Sí o no? ¿No es el mismo Dios que habló con José y que cuidó y protegió a José? ¿Y no es el mismo Dios que usted dice que tiene? Entonces, ¿por qué la vida suya es tan floja? Es una de las cosas que yo no he logrado entender en 30 años. ¿Cómo podemos ser cristianos y vivir con una vida tan monótona? Yo no lo soportaría. Desde que era adolescente me ha gustado caminar con Dios porque a mí no me gusta la monotonía. El Dios de esa gente, que todopoderoso, ¿no es el Dios de nosotros?
¿Sí o no? Sí. Versículo número 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. En el año 1979 me bautizaron. 30 de junio, sábado, 5:30 de la tarde. Santo Domingo, República Dominicana, iglesia de Gascue. Bueno, tenía un pantalón azul y un suéter rojo. Recuerdo que el suéter era deportivo. Tenía un 32 aquí al frente y me encantaba ese suéter. Recuerdo cada detalle de mi bautismo. Fue para mí algo maravilloso. En la noche me acosté y me dormí. Y tuve un sueño tan hermoso que ha marcado mi vida hasta el día de hoy. Recuerdo que me soñé que estaba en una casa que quedaba al lado de mi trabajo. Y cuando la casa había algo raro dentro de esa casa, y salí de la casa afuera y tenía mucha literatura en la mano, me encantaba repartir literatura. ¿Se acuerdan de esa literatura pequeñita? Que uno salía a repartirla hasta que no daba la última, no volvía a la casa o a la iglesia. Y uno caminaba y repartía, porque un paquete así tenía mucha literatura. Y repartía, entonces regresábamos. Y me acuerdo que voy saliendo de la casa con esto en la mano, molesto porque la casa estaba llena de mucha basura. Y cuando salgo afuera, ya estaba recién bautizado, veo una persona que viene caminando de enfrente y yo voy caminando también. Y cuando voy caminando me paro porque el tipo tan grande, pero tan altísimo, digo, wow, ¿quién será este? Que la cabeza mía le da un poquito por debajo de la rodilla. Mire si era grande. O sea, la cabeza mía le daba por aquí. Y se me para enfrente y me mira. Y yo hago así, miro para arriba y digo, ahora sí. Y el tipo se inclina para abajo y me pone la mano en el hombro. Y así doblado, me mira y se ríe y me dice, Andrés, nunca tengas miedo. Yo siempre estoy contigo. Yo soy el capitán de los ejércitos del cielo. No tiene que tener miedo. ¿Entendieron? Una montaña de veces el enemigo ha querido cortarme el cuello y quitarme la vida. Y muchísimas veces he bregado con personas que tienen malos espíritus. Y siempre me dicen la misma cosa. No te hemos matado por ese que te acompaña. Entonces yo le hago una pregunta a usted. ¿Dijo Jesús que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Sí o no? Entonces vamos a ser sinceros esta tarde. ¿Verdad que necesitamos pedir perdón a Dios por nuestra indiferencia espiritual? Sinceramente, ¿sí o no? ¿Quién sabe las almas que se están perdiendo por nuestra indiferencia? ¿No le parece que es un buen momento para orar y pedir a Dios que nos mate esta indiferencia? Amén. ¿Usted se quiere salvar? Sí. Como sea. Sí. Aunque tenga que sufrir. Sí. Yo veo que no quieren hablar, están callados. Señores, esto no es un picnic, esta cosa se va a poner sabrosa. O sea, yo le digo sinceramente, preparémonos para cualquier cosa. Esto se va a poner caliente. Entonces, vamos a buscar a Dios ahora. Cuando se ponga caliente, nosotros ya estamos más calientes. Mamá decía que filo con filo no corta. Eso está por verse. Yo quiero terminar con una pregunta. ¿Creen que vale la pena lo que estamos haciendo o estamos perdiendo el tiempo? ¿Es real lo que estamos leyendo en la Biblia? ¿Son reales esos personajes? ¿Fueron de carne y hueso? ¿Podemos vivir la experiencia que ellos vivieron? En los 30 años que voy a tener en la iglesia he visto tantos milagros y maravillas que mucho ni me atrevo a contarlos. Por una cosa yo sé, que nuestro Dios es vivo, es real y está lleno de mucho poder. Yo termino con una pregunta. ¿Tiene usted alguna situación que quisiera presentar a Dios y de rodilla conmigo quisiera que oráramos juntos? Pero recuerde, usted tiene acceso al trono de la gracia. Y usted tiene acceso al todopoderoso Dios. Y usted puede mover la mano de Dios. En Apocalipsis dice que en la mano derecha de aquel personaje que dijo que era el Alfa y la Omega, había 7 estrellas. Y esas 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los ángeles de las 7 iglesias somos usted y yo. Así que estamos en la mano derecha de Cristo Jesús. Y Cristo tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Consagrémonos a Dios y que esa mano se mueva para la gloria de su nombre. ¿Quieren arrodillarse conmigo para que terminemos con una oración? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos para estudiar su palabra. Gracias por la oportunidad de entender y conocer más acerca de su mensaje. Señor, como esos personajes de la Biblia, José, Moisés,
Elías, Josué. Señor, nosotros queremos ser despertados espiritualmente. Haga que nos interesemos más en su palabra, en la oración, en la obra misionera, en la comunión con usted. Señor, cambie todas estas cosas que han puesto en nuestra mente y enfóquenos en su palabra santa. Haga de nuestra vida una inspiración y un poder para ayudar a aquellos que lo necesitan. Y ahora, como ministro del Evangelio, pongo en su mano santa, Padre eterno, a cada uno de los presentes, pero también pongo en sus manos a todos aquellos que están escuchando este mensaje en esta hora. Usted conoce sus problemas, sus dificultades, sus angustias, sus necesidades. Señor, con la espada de su Espíritu poderosa, corte cada cadena que pese sobre cada uno de ellos. Libérenos y libértenos para la gloria de su nombre y haga de nuestra vida, Señor, un templo para su Espíritu y un poder para el bien, que redunde en salvación para las almas que nos conozcan. En su mano santa y bendita nos entregamos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.